Hola, bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy vamos a seguir con los estudios con el título de Ven y Ve. Entonces ya hemos visto hasta ahora hemos visto personas que habían visto a Jesús y después se fueron cambiados. La semana pasada vimos podemos decir el comienzo de la historia de Nicodemo, que él aún está de proceso, pero veremos también cómo él fue cambiado por ese momento de haber venido y haber visto a Jesús. Pero también en la historia había momentos que la gente había ido para ver a Jesús y habían visto y oído lo que decía y ya se van, ya después de una experiencia chocante, porque ya era como un desafío a su manera de pensar y su manera de vivir y lo que ellos tenían como los valores o lo que era lo más importante para ellos. Que a veces en las conversaciones o lo que vieron en Jesús, entonces ya salió como un desafío de volver a examinar el por qué vivían o por qué hacían lo que hacían o por qué pensaban lo que pensaban. Entonces, hoy me gustaría lanzar esa pregunta de ¿por qué haces lo que haces para el Señor? Entonces, hoy estamos en Juan 3 y vamos a empezar en el versículo 22. Entonces ya antes habíamos visto ya la historia con Nicodemo, un hombre que ya tenía como la meta de su vida a ser buena persona, cumplir con la ley, con los 10 mandamientos, entonces y ganar el favor de Dios a través de ese camino. Y entonces ya Jesús habla de que es creer en Él. Entonces no habla de ser buena persona ni de hacer buenas obras, pero creer y recibirle a Él. Incluso decía que una persona que no le recibe a Él, entonces ya es condenada. Porque claro, en Jesús Dios ha hecho todo, nos ofrece todo. Y si nosotros decimos que eso no quiero, claro, no hay otro camino. Pero ya llegamos al versículo 22. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Pero Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Entonces vemos el contexto aquí que Jesús ahora, junto con sus discípulos, empieza a bautizar a la gente. Más adelante vemos que Jesús no bautizaba a nadie, pero los discípulos sí. Pero entonces aquí vemos que Jesús y los discípulos están bautizando a gente y mucha gente va ahí. Y Juan también está bautizando, como él antes hacía. Y los discípulos están ahí con los judíos ya debatiendo un tema sobre la purificación. Entonces ya tenemos un contexto de un problema, un debate, una discusión. Incluso dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabbi, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. O sea, están haciendo el juego de compararse. Entonces están ahí entrando en ese tema de decir, mira, tú habías dado testimonio de él y has hablado bien de él, y incluso le habías bautizado a él, y mira lo que ha pasado. Ahora tú has perdido, todo el mundo va a él. Entonces ahí está la duda, la pregunta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho mal? Entonces ya están ahí
haciendo como una competición entre Juan y Jesús. Y entonces, a veces igual nosotros no hacemos la competición entre nosotros y Dios, pero a veces nosotros podemos compararnos con otros creyentes, otros ministerios, otras vidas, otras familias. Y siempre eso va mal, porque no somos llamados a eso. Y veremos un poco más en el texto. Pero bueno, pues ahí está el contexto. Y entonces Juan va a responder, dice en el 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces, desde el principio Juan dice, mira, todo el trabajo, toda la obra que he hecho, el privilegio de servir a Dios en lo que yo he servido, ha sido dado por Dios. Si no, no puedo hacerlo. No hay nada para hacer. Entonces, aunque ellos dicen, pero mira, este ya está bautizando, está quitándote el trabajo. Dice, mira, lo que yo hacía venía de Dios. Y eso es un principio que tenemos que ya pillar en nuestras vidas. Si estamos intentando hacer algo en nuestras fuerzas, no podemos. No será nada para Dios. Dios sí nos llama a hacer cosas y nos da las fuerzas para hacerlas, pero tenemos que reconocer que lo hacemos para Él y para agradarle a Él. Lo nuestro no es medir los resultados, no es compararnos con otros, es reconocer que esa persona, que Dios le ha dado lo que tiene. Dios está obrando en su vida en la forma que Él vea. Entonces, Él me llama a su voluntad en mi vida. No me llama a hacer su voluntad que está en la vida de otro. Entonces, es importante reconocer lo que Juan dice aquí. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Entonces otra vez ya está poniendo en toda esta conversación, está poniendo ya el enfoque en Jesús. Que mira, Él está haciendo las obras de Dios. Y porque es de Dios, ha venido de Dios. Y entonces que Juan dice, mira, sabéis que desde el principio yo lo he dejado claro quién es Dios. Y no se trata de mí, se trata de Él. Y después entonces dice, Él que tiene la esposa es el esposo. O sea, está ya conectando los puntos aquí para los judíos diciendo, mira, si Jesús tiene la esposa, es el esposo. Yo no soy el esposo, dice, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Entonces, o sea, Juan está diciendo que, mira, yo soy el amigo del esposo. Para un judío, esa persona tenía la responsabilidad de responder a las cosas que el esposo necesitaba y también ser como intermedio entre la familia del esposo y la familia de la esposa. O en ese contexto sería ya entre Dios y los seres humanos y nosotros. Pero Juan quiere dejarlo claro que, mira, yo tenía un papel enviado por Dios y que ya yo tenía que venir para preparar el camino para la venida de Jesús, el que no soy digno ni de atar su sandalia. Entonces, Juan tiene claro quién es Jesús y cuál es de Juan, su papel. Y que era para un tiempo.
Porque incluso ahora dice, bueno, después de decir que ya está llenísimo de gozo porque ve que ya viene el esposo, dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, dice que mira, mi papel ya se va a ir desapareciendo. Se trata de él y siempre se ha tratado de él. Yo tenía el privilegio de poder preparar el camino y ya anunciar su venida. Pero ya está. Ya ha llegado el esposo, entonces ya está lleno de gozo. Y ya dice esa línea, es importante que él crezca y que yo mengüe. Eso es una cosa muy fácil decir, pero tantas veces nosotros hemos hecho cosas para ser vistos, para recibir el reconocimiento, para que alguien nos diga, mira, bien hecho. Y aquí Juan dice, mira, otra vez, se trata de él. Hay una canción cristiana que dice, que una persona dice que mira, al final de mi vida, cuando ya no esté aquí, si el mundo no recuerda de mi nombre, está bien, que simplemente que puede recordar el nombre de mi Cristo, de Jesús, mi Salvador. ¿Es el deseo de nuestros corazones? Igual ya es muy fácil decir que sí, que claro. Pero para medirlo, cuando nadie te diga nada de lo que tú hayas hecho, ¿cómo te sientes? Yo hablo por mí personalmente, tantas veces he reaccionado porque nadie me ha dicho nada. Yo me he esforzado mucho en esto y nadie me ha dicho nada. Ya empiezo a quejarme y sentirme mal. Pero muchas veces Dios me ha tenido que llevar a ese punto de preguntar de nuevo, ¿por quién haces esto? ¿Por ellos o por mí? Juan aquí lo deja claro, que él entendía su papel, que se trataba de Dios, y él tenía el privilegio de poder proclamar y anunciar la venida de Jesús, el esposo, la cabeza de la iglesia, el Salvador. Entonces, el deseo es que Él llegue a ser más ahí, pero también en nuestras vidas. Para que llegue el momento cuando el mundo vea mi vida, vea a la tuya, y no ve tantas cosas de Dan, pero que ve más cosas de Dios en mí, cambiándome, renovándome, ya haciéndome mejor en Él por sus fuerzas. Entonces sigue y dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces ya vemos la autoridad y ya que el privilegio y la autoridad de Jesús. Y después nos dice que Dios no da el Espíritu por medida. Ese concepto es que no va midiendo el Espíritu. Lo mismo cuando el Espíritu entra en nuestras vidas, no está entrando por gotas. Entra y empieza a habitar en nuestras vidas. Después, según nuestra actitud, si nosotros ya
cedamos nuestras vidas a Él y dejamos que Él tenga el control y pueda hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, podemos estar lleno o más lleno o menos lleno según nuestra actitud. Pero al entrar en la familia de Dios, ya el Espíritu Santo entra en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que ceder el poder de nuestras vidas a Él, para estar lleno de Él, para experimentar su poder y para poder cumplir con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero bueno, entonces, Dios no obra en gotas en nuestras vidas. Entonces, ya Dios no da el Espíritu por medida, diciendo, mira, para Dan, así, una medida. Bueno, igual 2. No, entonces nos llena hasta sobreabundar. El Padre ama al Hijo y todas las cosas el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces otra vez ya tenemos la necesidad en nosotros. Y otra vez aquí no dice el que hace buenas obras en el Hijo, dice el que cree en el Hijo como Salvador, como el que responde a nuestras necesidades. Como Dios con nosotros, que dio de sí mismo, de su sangre, para pagar por nuestras deudas, por nuestro pecado. Entonces, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no, entonces ya no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, por su pecado y por rehusar para decir que no a lo que Dios hizo para nosotros. Entonces ya el sacrificio tan grande de decir que de eso nada, yo lo haré de mi manera, mucho mejor. La persona que tiene esa actitud, como vimos la semana pasada, el versículo 18 es muy similar. El que en Él cree, hablando de Jesús, no es condenado. Entonces otra vez, que Él cree en Jesús. La persona que cree en Jesús no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, del único camino al Padre. Jesús mismo lo dice en Juan 14:6, que Él es el camino, el único camino. No se puede llegar al Padre sino por Él. Entonces, si una persona dice, no, yo voy a ser buena persona, vale, vas a ser juzgado por tus obras y no serán suficientes. Lo que pone aquí claramente es que si no crees en Jesús, ya estás condenado y no verás la vida, sino estarás bajo la ira de Dios por el pecado y por tu decisión amar más el pecado que a Dios, por no recibir su regalo tan grande de perdón y salvación que te ofrece. Entonces aquí Juan quiere dejar este mensaje claro para los judíos que están ahí haciendo el juego de compararse, de debate. Entonces, hay algunas lecciones aquí. Primero, no entrar en el juego de compararse. Entonces, ¿estamos en el lado de Dios o no? ¿No estamos más al lado o no? Entonces, hay una posibilidad u otra. ¿Que hemos creído en Jesús o no? Entonces no se trata de compararme contigo, o compararme con el vecino, o compararme con alguien en la iglesia o en otra iglesia. No es eso.
Es reconocer que Dios nos tiene ya en su cuerpo con un propósito. Si tú has creído en Dios, si tú has recibido el perdón de Dios mostrado en la cruz, y ya respondes al llamamiento de Jesús y dices, mira, entra en mi vida, perdóname. Entonces, ya tú tienes un papel importante. Es como Juan. Él no es que él había hecho grandes cosas para merecer ese papel. Dios le tenía ahí con un propósito. Y él entendía desde el principio que Jesús era Dios y él tenía el papel especial de poder anunciar la venida de Jesús. Pero que se trataba de Jesús, no de él. El éxito de su ministerio no se trataba de números, ni fruto, ni resultados, pero de agradar a él que le dio ese papel. Entonces no entres en el juego de compararse. Pon los ojos en el Dios que nos dio el papel importante, que nos dio los dones, que nos dio su amor y la capacidad y la posibilidad de servirle a Él. Y después, ¿cómo vemos a Dios? Porque a veces nosotros nos queremos poner por encima de Dios. Igual estás diciendo, pero ¿qué va? ¿Qué dices? Pero si tú estás diciendo que, mira, Dios, tú tienes que obrar así, o yo sé mejor que tú, o mira, por ejemplo, últimamente he hablado con varias personas que me dicen que no hace falta que yo me reúne con otros creyentes para crecer. Según el concepto de Dios, el cuerpo tiene que unirse y reunirse para crecer. Si tú ya tienes otra manera de pensar que puedes crecer, tú te estás poniendo por encima de Dios. Pero me gustaría, la segunda pregunta he hecho un poco de vuelta ahí, lo siento, pero entonces, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Haces lo que haces para que la gente reconozca tus esfuerzos? ¿Para que te diga algo? ¿Para que ya apoyen lo que haces? ¿O haces lo que haces para agradar a Él que te ha dado esa oportunidad de servirle? Incluso igual hay momentos que no ves el fruto. Pero si lo haces para agradarle a Él, entonces ya cambia la perspectiva. No estamos ahí para recibir, ni para ver, pero queremos hacer todo lo que hacemos para Él, para servirle a Él. Entonces hoy me gustaría animarte, volver a ver a Jesús. Y no ver a otros como amenaza, no ver al éxito de otros ministerios o de otros sitios o de otras familias o de otras personas y ya como competición. Ver que si estamos en Cristo somos familia, somos cuerpo. Y si tu vida va bien, debo regocijarme, debo tener gozo, aunque igual estoy en un momento difícil, porque soy parte de un cuerpo. Y el cuerpo puede responder. Y todo nos puede hacer crecer. Entonces yo espero que Dios te guíe hoy. Y que recordemos durante esta semana y cada día que Dios está con nosotros. Y Él sigue estando con nosotros. Y todo se trata de Él. No de nosotros. No de lo que nosotros traemos a la mesa, pero de Él. Que busquemos oportunidades de glorificarle a Él con nuestras vidas. Bendiciones. Y nos veremos aquí muy pronto. La historia me rescató, la muerte derrotó, cántenlo.
Cristo vive hoy. La cruz y la tumba, la vida eterna tu